Imaginad una novela con esta trama. Mientras se recupera de una enfermedad en Suiza, una de las escritoras más talentosas de Latinoamérica escribe un libro muy original que se anticipa en 15 años al boom. Debería ser más que suficiente para consolidarla como autora, pero ¿y si os digo que lo que le espera no es el aplauso, sino el rechazo, el exilio, la ruina, el hambre? ¿No os parece normal que cuando a esta escritora le pregunten qué es la felicidad, su respuesta sea algo que no se alcanza en este mundo? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Elena Garro y los recuerdos del porvenir. Hace ahora un año visité la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el lugar donde se produjo una de las matanzas más infames de las últimas décadas. El 2 de octubre de 1968, los militares asesinaron allí a cientos de estudiantes a sangre fría. Cuando estuve en mitad de la plaza, el día, que hasta entonces nos había regalado una luz extraordinaria, se entristeció. Siempre he creído que en los lugares en que han sucedido grandes tragedias, uno puede sentir el peso del dolor como si perviviese en el aire. Estando allí, me acordé de Elena Garro. La recordé nada más pisar la plaza. El nombre de Elena Garro ha quedado tristemente unido al de Tlatelolco, como veremos a lo largo de este episodio. Pero en realidad, lo que recordé entonces fue un fragmento de su obra maestra, Los recuerdos del porvenir, aquel en que cuenta cómo el pueblo de Ixtepec se llena de tristeza tras la llegada de los militares. Es el propio Ixtepec quien nos lo cuenta, no sus habitantes, sino el pueblo, el lugar geográfico. Él es el narrador de la novela. Esto dice Ixtepec. Cuando el general Francisco Rosas llegó a poner orden, me vi invadido por el miedo y olvidé el arte de las fiestas. Mis gentes no bailaron más delante de aquellos militares extranjeros y taciturnos. Los quinqués se apagaron a las 10 de la noche y ésta se volvió sombría y temible. Habíamos renunciado a la ilusión. La noche, sombría y temible, cayó sobre la Plaza de las Tres Culturas el día que yo la visité. Empezó a llover cuando me acerqué a la lápida que conmemora a las víctimas de la matanza. En ella hay una inscripción con un fragmento de un poema de Rosario Castellanos. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa. Ningún anuncio intercalado. Ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. La lluvia me empapaba la cara. Sentí rabia, además de tristeza. Regresó a mi cabeza otra frase que escribió Elena Garro en Los recuerdos del porvenir. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Si esto es cierto, y es probable que lo sea, si solo somos memoria y la memoria que otros tienen de nosotros, es vital que las grandes injusticias no caigan en el olvido. Es necesario recordar lo que sucedió en Tlatelolco. Y he pensado que, como hace Ixtepec en la novela de Elena Garro, sería interesante que la propia Plaza de las Tres Culturas fuese quien nos narrase su historia. Así que ahora os pido un favor. ¿Sabéis cuando se dice si las piedras hablasen? Pues cerrad los ojos e imaginad que ha llegado ese momento, que este narrador calla y que hablan las piedras de la plaza de Tlatelolco. Yo soy la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Soy un lugar plagado de desdicha. De mí han dicho que estoy maldita, porque los antepasados, los antiguos, hicieron una gran matanza sobre mí y me regaron de sangre. Durante la época de los mexicas fui la segunda isla más importante del lago de Texcoco, después de la capital Tenochtitlan, porque lo que hoy es la Ciudad de México en origen era un lago que los invasores castellanos desecaron casi por completo. Sobre la isla que fui se alzaba el mayor mercado de toda Mesoamérica, hasta que llegaron los españoles e hicieron una batalla cruel aquí
y la resistencia mexica terminó y volví a teñirme de sangre, y ya no fui mercado, y de los templos solo quedaron ruinas y sobre ellas construyeron iglesias. Durante la Revolución Mexicana serví como fosa común y hubo más muertes sobre mí, y solo a partir de los años 60, cuando crearon un barrio moderno, acabé de tener el aspecto que tengo hoy. Me llaman la Plaza de las Tres Culturas porque en mí encuentras las ruinas de los mexicas, la iglesia de los españoles y los edificios del México moderno. Yo soy la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y mi nombre ha quedado ligado al de Elena Garro, aunque ni siquiera recuerdo si ella estuvo alguna vez aquí. Pero sé que en su novela Los recuerdos del porvenir escribió que uno solo es memoria y la memoria que de él se tenga. Y cuando uno traiciona la memoria y olvida los crímenes, vuelven a repetirse. Y en 1968 aquí se cometió un crimen atroz. Unos meses antes habían comenzado las revueltas estudiantiles en México y la respuesta del gobierno fue brutal. Y apalearon a los estudiantes una y otra vez. Y la Tita, una de las cabecillas del movimiento, dijo que los militares los golpeaban con porras o las culatas de los rifles y les decían: «Tengan su diágolo, tengan su diágolo». Las palabras siempre son importantes. Qué difícil conversar con alguien que aprende antes la palabra ametralladora que la palabra diálogo. Elena Garro sabía la importancia de atesorar las buenas palabras y por eso el loco Juan Cariño, en Los recuerdos del porvenir, se dedica a recoger las palabras peligrosas de las calles de Ixtepec. Su misión secreta era pasearse por mis calles y levantar las palabras malignas pronunciadas en el día. Una por una las cogía con disimulo y las guardaba debajo de su sombrero de copa. Todos los días buscaba las palabras ahorcar y torturar, y cuando se le escapaban venía derrotado, no cenaba y pasaba la noche en vela. Sabía que en la mañana habría colgados en las trancas de Cocula y se sentía responsable. Pero cuanto más reprimían a los estudiantes, más grandes se hacían sus palabras. «No queremos Olimpiada, queremos revolución», porque el 12 de octubre iban a comenzar los Juegos Olímpicos en México. El mundo entero miraba hacia aquí. El país se llenó de periodistas extranjeros y el presidente Gustavo Díaz Ordaz quería acabar con la revuelta a toda costa para evitar que dañase la imagen de México. Y el 2 de octubre de 1968, a las 5:15 de la tarde, los estudiantes se reunieron sobre mí, sobre la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ese día, más de 6.000 personas pisaron mis piedras. Yo no era importante, fui yo como podía haber sido otra plaza. Mi explanada la usaban para los discursos, les encantaba hablar y hablar y hablar. Pero fui una elección terrible. Ya os he dicho que estoy maldita. De mí han dicho que he sido siempre un moridero. Y el 2 de octubre de 1968, pasadas las 5:30, uno de los líderes del movimiento estudiantil anunció que no habría manifestación hasta el casco de Santo Tomás, porque se habían desplegado las fuerzas de seguridad. Los estudiantes, pobres ilusos, aún creían que era posible el diágolo de los militares. Así que se quedaron festejando sobre mí, sobre la Plaza de las Tres Culturas. Y empezó a llover. Primero una llovizna fina. La plaza estaba llena de estudiantes, de trabajadores del ferrocarril, de vendedores ambulantes, de periodistas y curiosos. Los había que llevaban un guante blanco en la mano izquierda. Yo a esos no los había visto nunca en mi plaza, pero había tanta gente que no había motivo para desconfiar. Se escuchó un ruido en las alturas y asomó un helicóptero. A las 6:10 alguien lanzó desde él una bengala que iluminó el cielo sobre mí. Todos miraron hacia arriba con asombro y los residentes de los edificios de alrededor vieron la bengala y pensaron que era algo de los estudiantes. Y dijeron: «Mira, qué hermoso, mira cómo saben celebrar». En la novela Los recuerdos del porvenir, los habitantes de Ixtepec también olvidan los desmanes de los militares y celebran una fiesta con bengalas. El loco Juan Cariño, el buscador de palabras, explicaba al pueblo lo que era una bengala. «Ya llegaron las luces de Bengala. ¿Saben ustedes lo que es Bengala?» Las mujeres se miraron asombradas. Nunca se les había ocurrido preguntarse cosa semejante. «Bengala, Bengala, país extraordinario, azul, tendido en una tierra remota, habitado por tigres amarillos. Eso es Bengala.
Y ya llegaron sus luces a iluminar el armisticio, la tregua. Pero el loco Juan Cariño estaba equivocado. La fiesta y las bengalas no traían la tregua, solo precedían a los crímenes, en Ixtepec y en mi explanada de Tlatelolco. Muchos se preguntaron cómo era posible que Garro predijese esto en su novela, cómo era posible si la había escrito 15 años antes. Quizás sea porque la violencia funciona siempre de la misma manera. La bengala era la señal que esperaban los militares, y siguió una salva de disparos al aire, y los gritos de terror apagaron los de asombro. Y los líderes de los estudiantes pidieron a sus compañeros que no corriesen, que aquello era solo para asustarlos, que los sacarían de la plaza de una forma ordenada. Temía una estampida, aplastamientos, pero estaban en Tlatelolco, les esperaba algo peor. De mí han dicho que mis muros enteros respiran sangre. Y llegaron camiones que me rodearon e impedían salir a los estudiantes, y entonces un disparo impactó en uno de ellos y lo derribó, y aquel primer disparo provocó los siguientes. Y un par de estudiantes alzaron los brazos, rindiéndose a los militares que tenían delante. La respuesta fue un fuego brutal que los mató al instante, y la tarde se convirtió en un infierno. 29 minutos de ráfagas intensas de fuego sobre personas desarmadas. Y los disparos llegaban de todos lados, porque los que tenían el guante blanco resultaron ser militares de paisano. Y calaron las bayonetas, y las balas mataron a muchos aquella tarde, pero también las hojas de bayoneta. En los recuerdos del porvenir, Joaquín Moncada se echa a llorar cuando lo apresan los militares para fusilarlo. Don Joaquín movió la cabeza y trató de decir algo, pero los sollozos no lo dejaban hablar. Lloró de vergüenza por ustedes, les dijo a los militares. Vergüenza y rabia sentía yo cuando otra vez regaban mis piedras de sangre, y los jóvenes trataban de huir arrojándose por los huecos de las ruinas prehispánicas, y había quien pedía asilo en la iglesia de Santiago, pero sus puertas nunca se abrieron. El helicóptero volaba tan a ras de suelo para ametrallar que los estudiantes podían ver la cara del soldado que les disparaba. Uno de los edificios de la plaza se incendió y muchas familias abandonaron su casa cargando con sus hijos bajo el fuego atronador. Algunos cayeron heridos o muertos. Los Juegos Olímpicos habían atraído a periodistas internacionales. A Oriana Fallaci la hirieron por la espalda. Fallaci, que llegaba de la guerra de Vietnam, dijo que nunca había visto un tiroteo tan brutal como el de Tlatelolco. «¿Qué Juegos Olímpicos ni qué nada?», dijo desde el hospital. «Apenas me den el alta, me largo de aquí». Cayó la noche en Tlatelolco. Escribió Elena Garro en los recuerdos del porvenir. A las 4 de la mañana los últimos invasores del atrio abandonaron sus puestos. Bajo los almendros quedaron mujeres con las cabezas rotas a culatazos y hombres con las caras destrozadas a puntapiés. Yo, mi suelo, mis piedras, todo estaba lleno de cadáveres, incontables cadáveres. De mí han dicho que no vivirían en Tlatelolco aunque tirasen la plaza y la volviesen a construir. No se sabe cuántos muertos hubo el 2 de octubre, pero yo sé que fueron cientos, muchos cientos. No hay imágenes de los cadáveres, porque el ejército prohibió que se tomasen fotografías. Elena Poniatowska no estaba aquí durante la matanza, pero llegó a la mañana siguiente, acompañando a una amiga. Los cadáveres ya no estaban, solo los terribles restos de la masacre. Le dije, a ver, vamos, fuimos a Tlatelolco. No había agua, estaban los tanques, estaban flores pisoteadas en todos los camellones, estaban sangre embarrada en la pared, había un montonal de zapatos tirados en todas partes, había colas de gente, había soldados que le hablaban a su familia, que eso hacía pensar que hablaban a su mujer por teléfono, colas frente a los teléfonos, y decían, no, ya voy a ir, no te preocupes, Pepito. No, hoy en la noche sí llego, seguro me vienen a reemplazar o algo por el estilo. No recuerdo las palabras exactas, pero era un estado de guerra. Las personas que presenciaron los hechos del 2 de octubre nunca olvidarán lo que allí se vivió, pero han pasado 56 años. Muchos han muerto, otros tienen edades avanzadas. Las décadas pasan deprisa para vosotros, humanos. Pronto, solo yo, Tlatelolco, recordaré lo que allí pasó. Pero conviene que seáis vosotros los que jamás olvidéis, jamás. Dejemos ahora que calle Tlatelolco.
Sé que quienes escucháis este capítulo queréis saber acerca de la vida de Elena Garro y no sobre matanzas de militares, pero no os impacientéis, pronto entenderéis el porqué de este relato. Quizá el golpe más duro para los mexicanos después de la masacre fue ver que la vida seguía su curso. El 3 de octubre amaneció como cualquier otro día, y como dice el poema de Rosario Castellanos, el banquete prosiguió. La brutal represión del gobierno no hizo estallar la revolución, sino que volvió a los opositores temerosos. Para vergüenza del mundo entero, los Juegos Olímpicos se celebraron como si Tlatelolco no hubiera sucedido. El 4 de octubre, 2 días después, llegó por fin un gesto significativo en contra del gobierno. Octavio Paz, que ya entonces era uno de los intelectuales más importantes del país, renunció a su cargo como embajador en India en protesta por los asesinatos de los estudiantes. Decía que no podía representar a un país que hacía eso. El gesto convirtió de inmediato a Paz en un héroe. Todo lo contrario le sucedió a su exmujer, de la que entonces ya estaba divorciado y distanciado. Esa exmujer, lo habréis adivinado, era Elena Garro. La noche de la masacre arrestaron a muchos estudiantes. Uno de los más reconocibles era Sócrates Campos Lemus, cabecilla del movimiento. Campos Lemus confesó convenientemente que detrás de las protestas de los estudiantes había un plan para derrocar al gobierno financiado por varias personas, y dio 2 nombres, Carlos Madrazo y Elena Garro. La confesión de Campos Lemus tuvo lugar un 5 de octubre. ¿Adivináis qué día ejecutan las sentencias de muerte en los recuerdos del Porvenir? El 5 de octubre se dijo en Ixtepec. Hoy leen las sentencias. A Elena Garro la obsesionaría esta coincidencia en una novela que escribió 15 años antes de los sucesos de Tlatelolco. Escribió también en los recuerdos del Porvenir. ¿De dónde llegan las fechas y a dónde van? Viajan un año entero y con la precisión de una saeta se clavan en el día señalado. Nos muestran un pasado presente en el espacio, nos deslumbran y se apagan. Basta decir la magia de una cifra para entrar en un espacio inmediato que habíamos olvidado. Ese día que nunca podrá olvidar será para Elena Garro el 5 de octubre. Lo curioso, y admitámoslo sospechoso también, para alguien que aseguraba no tener nada que ver con los sucesos de Tlatelolco, es que el 5 de octubre Elena Garro estaba escondida en casa de su tía, junto a la hija que había tenido con Octavio Paz, y que se llamaba Elena como ella. Madre e hija habían huido de casa unos días antes de la matanza de los estudiantes tras recibir una llamada de teléfono. ¿Elena Garro? Dijo una voz al otro lado del teléfono. Hija de la chingada, sabes muy bien quién soy, no te hagas la pendeja. Ahora sí que no te escapas, porque te hemos puesto una bomba que va a volar tu casa, y te vas a morir con tu hija. Garro aseguraba no tener ni idea de quién había llamado, pero tras colgar, deambuló durante horas con su hija sin saber bien dónde ir. Luego recordó que su tía política regentaba una casa de huéspedes. La tía ocultó a las 2 Elenas en un cuarto, procurando que ninguno de los huéspedes las viera. Todo esto, recordad, sucedió días antes de la masacre de Tlatelolco. Pero llegó el 5 de octubre y Sócrates Campos Lemus acusó a Garro de ser uno de los cerebros tras el movimiento estudiantil, y todos los periódicos amanecieron con ese titular. La tía quiso entonces echarlas de casa. De la noche a la mañana se habían convertido en las personas más buscadas por las fuerzas del orden. Garro no sabía qué hacer. Ella y su hija eran muy conocidas en México. Sus melenas rubias eran inconfundibles, así que decidieron teñirse el pelo de negro azabache. Salieron al encuentro de los otros huéspedes de la casa de su tía y con la cabeza goteando tinte negro se encontraron con un español. «Usted sabe que hemos estado aquí toda la semana», le dijeron. El hombre las miró asombrado y dijo: «Oigan, yo a ustedes no las he visto en mi vida». Recordad que estaban ocultas. Presa del pánico, Garro llamó entonces a todos los periódicos para explicar que ella no tenía nada que ver con el movimiento estudiantil y echó la culpa a los intelectuales de izquierdas, de los que dijo que habían instrumentalizado a los estudiantes y los habían utilizado como borregos para sus aspiraciones políticas. Al día siguiente, el Universal amaneció con el titular que perseguiría a Elena el resto de su vida. Culpa Elena Garro a 500 intelectuales. El diario afirmaba que había identificado nada más y nada menos que a 500.000 de intelectuales que estarían detrás de la masacre de Tlatelolco.
Entre los nombres, alguno tan conocido como Carlos Monsiváis, Leonora Carrington, Luis Villoro o Rosario Castellanos, la autora del poema que conmemora la masacre. Garro dijo que ella nunca había dado nombres y que la cifra de 500 se la había inventado la prensa, pero desde ese día quedó marcada para los mexicanos. Para el gobierno era una subversiva, para los intelectuales era una traidora, para el resto de México era el hazmerreír. Un periódico satírico la llamaba la señora Gorra y la dibujaba en una viñeta ansiosa por delatar a todo el mundo. Les daré otros 500 nombres, no, mejor, 1000 más. Finalmente les entregaba el listín telefónico. Es curioso cómo un suceso supuestamente ajeno, como la matanza del Tlatelolco, podía afectar de forma tan diferente a un exmatrimonio. Mientras Octavio Paz se convertía en héroe, Elena Garro se volvía la gran villana. No parecía haber dudas ni términos medios, pero las cosas rara vez son como nos las pinta. Visto con perspectiva, es fácil percibir que una de las grandes habilidades de Paz era saber nadar en todas las aguas. Garro, en cambio, era lo contrario. Era capaz de hacer enfadar incluso a quienes más la querían. No olvidemos tampoco el machismo atroz con que se juzgaron sus comportamientos. Muchos de los problemas de Garro derivaron de que distaba de la mujer subordinada que pretendían Octavio Paz y la sociedad de la época. Lo que hoy sabemos a ciencia cierta es que durante su encarcelamiento torturaron a Sócrates Campos Lemus, con un simulacro de fusilamiento incluido, para obligarlo a delatar a Carlos Madrazo y Elena Garro. Unos chivos expiatorios le venían de maravilla al gobierno de México. Se puede entender el interés del presidente Díaz Ordaz y de su número 2, el oscuro Luis Echeverría, para inculpar a Madrazo, un político opositor con mucho apoyo popular. ¿Pero por qué a Garro? ¿Es solo una casualidad que un día después de que Octavio Paz renunciase como embajador y se convirtiese en un héroe, su exmujer apareciese acusada en los periódicos? ¿Es posible que el gobierno quisiera desacreditar a Paz yendo a por Garro? O dicho de otra forma, ¿es posible que la falsa heroicidad de Paz propiciase la falsa villanía de Garro? Porque hoy también sabemos que la renuncia de Paz tuvo muy poco de heroica. Su abandono de la embajada, que le valió el aplauso público, no estuvo acompañado de la renuncia al sueldo de embajador, que siguió cobrando hasta 5 años después. Lo contó el mismísimo presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Si no me equivoco, en la época de lo que usted llama consabido suceso de Tlatelolco, el señor don Octavio Paz era nuestro embajador en la India. Ah, entonces fue cuando renunció. ¿Qué dice que va a renunciar? Usted muy cómodamente pidió que se le pusiera en disponibilidad. Es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chamba y prácticamente está con licencia indefinida. Esto. Y mientras Paz seguía cobrando del gobierno al que tanto decía despreciar, Elena hija aseguraba que el presidente llegó a decirle que si no denunciaban a los intelectuales de izquierda, le iba a dar a su mamaíta 30 años de cárcel. Octavio Paz se autoexilió y trabajó cómodamente en las universidades de Cambridge y Harvard, mientras su mujer e hija deambularon por hoteles y pensiones de México, sin dinero, sin hogar, rechazadas por sus amigos y con un temor permanente a que las matasen. Elena Garro era oficialmente una traidora, como Isabel Moncada en Los recuerdos del porvenir. 15 años antes había escrito la historia de una mujer juzgada por los demás por irse con el general y los militares, a pesar de que es ella quien consigue que no fusilen a su hermano Nicolás. ¿Cómo era posible que Elena Garro se anticipase 15 años a lo que iba a suceder? Quizás porque a lo largo de la historia lo más fácil siempre ha sido responsabilizar a las mujeres de las culpas de los hombres. Hay algo de lo que no cabe duda: la masacre de Tlatelolco desequilibró para siempre la guerra que mantuvieron Octavio Paz y Elena Garro. La desequilibró obviamente en favor del que después sería premio Nobel. Me casé, dice que con un señor muy bueno y muy guapo, resultó un mula. Ay, no vayan a decir eso, pero resultó un señor muy difícil. Una de las frases más famosas de Elena Garro resume el largo conflicto que fue su vida con Octavio Paz. Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz.
Es una frase desgarradora, difícil encontrar una declaración de desamor más poderosa. Octavio Paz, considerado por muchos patriarca de las letras mexicanas, fue también patriarca en el peor de los sentidos, un hombre tiránico, narcisista y controlador. Lo decía Isabel Moncada, la protagonista de Los recuerdos del porvenir. No me gustan los poetas, no piensan sino en ellos mismos. Alguien puede leer esta cita y pensar que no esconde una crítica hacia Paz. Paz no toleraba que nadie le hiciese sombra, y menos que nadie su mujer. Es cierto que ayudó a que Garro publicase su primera novela, pero muchos creen que solo lo hizo cuando estaba seguro de que su posición era tan preponderante que Elena jamás podría soñar con eclipsarlo. Elena Garro fue una escritora tardía, que de joven prefería leer a escribir, y prefería también el teatro y el ballet, como Isabel Moncada en Los recuerdos del porvenir, a quien su madre le reprocha: Isabel, ¿para quién bailas? Pareces una loca. Isabel es como Elena, baila solo para ella. Elena Garro no quiere bailar para nadie, como si hacerlo para sí misma no fuese suficiente y necesitase la aprobación masculina. Poco después, en la novela, la misma Isabel Moncada afirma que no se piensa casar. A mí me gustaría que Isabel se casara, intervino la madre. No me voy a casar, contestó la hija. A Isabel le disgustaba que establecieran diferencias entre ella y sus hermanos. Le humillaba la idea de que el único futuro para las mujeres fuera el matrimonio. Hablar del matrimonio como de una solución la dejaba reducida a una mercancía a la que había que dar salida a cualquier precio. ¿Os sorprende que esta mujer al final del libro sea considerada una traidora? Isabel se parece mucho a Elena Garro. Desde el noviazgo, Paz solo quiso anularla. En las cartas que hoy se conservan abundan las órdenes como si fuera su subordinada, o peor aún, como si fuese de su propiedad. No salgas a la calle en pantalones, le ordena. Te indiqué que no salieras, le advierte en otra. No pienses más que en mí, le dice. De monja estarás, encerrada hasta que yo llegue o tú vengas, amenaza. Como señala Jazmina Barrera en su libro Reina de Espadas, hasta 7 veces Paz amenaza de muerte a Garro en su correspondencia. Con ganas de tenerte y matarte. No sé qué hacer, si amarte o matarte. ¿Me obedecerás ciegamente o iré a matarte? Te sales del cine, del teatro, de todo eso. Si no te sales, iré a matarte, etc. Obviamente Paz no la mató, pero Juan Cariño ya nos había dejado claro que a menudo las palabras dicen más que su propio significado. Este hombre, este que instauró en su casa un reinado del terror, será el héroe de Tlatelolco. Elena contaba que la habían casado casi contra su voluntad. Ella acudía a un examen de latín y apareció Octavio con un grupo de amigos y la convencieron para que los acompañase. Cuando llegaron al registro civil, le dijeron que mintiese al decir su edad porque ella aún era menor. Luego le dijeron firme aquí y se convirtió en la mujer de Octavio Paz. Pese a que muy pronto tuvieron a su hija Elena, nunca fueron un matrimonio feliz. Cuando a él lo destinaron a la embajada de París, Elena se embarcó para reunirse con él. Un hombre la vio llorar encubierta. ¿Es que su novio se queda aquí?, le preguntó. No. ¿Su marido entonces? No, dijo Elena, todo lo contrario. Mi marido está en París y voy a encontrarme con él. Y volvió a echarse a llorar. Garro deseaba divorciarse, pero Octavio no, y si lo abandonaba, se quedaría sin su hija. Intentó suicidarse en 3 ocasiones. En una de ellas le dio a su hija Elena 3 somníferos, se tomó ella otros 3 y abrió la llave del gas. El cocinero las encontró y las despertó echándoles agua caliente con sal. Después de París, a Paz lo destinaron a Japón. Viajó él primero y luego le dio la orden a su mujer e hija de que se reuniesen con él allí. El trayecto requería que se pusiesen las vacunas contra el tifus, la viruela, la difteria, la fiebre amarilla, la peste y el cólera. Harían falta 2 meses para ponérselas todas. Pero Paz insistía en que fuesen ya, y ellas temían más la ira de Paz que la reacción a las vacunas. Así que saltaron de consulta en consulta, ocultando en cada una que les habían puesto las otras vacunas para tenerlas listas en 10 días. Lógicamente, tuvieron unas reacciones y fiebres altísimas. Pero lo peor estaba por venir. A los pocos meses de llegar a Japón, Elena Garro enfermó de mielitis, y existía la posibilidad de que se quedase paralítica. Paz decidió no creer a su mujer
y pensar que estaba fingiendo o exagerando. Fue la hija Elena quien corrió a llamar por teléfono para pedir ayuda. Dice Elena hija en sus memorias que Octavio la golpeó entonces con el teléfono y que al llegar el médico tuvo que atender a las dos Elenas. El doctor japonés dijo que había que trasladarla y se decidió que Suiza era la mejor opción. Hicieron una petición oficial, pero la burocracia mexicana tardó demasiado en reaccionar. Cuenta la leyenda que entonces la propia Garro escribió un telegrama al presidente de México y le pidió que, si moría en Japón, la redujeran con la técnica de los jíbaros para ser más fácil repatriar el cadáver. Cuesta creer que esto sea verdad, pero lo que está claro es que Elena Garro no era enemiga del gobierno mexicano, porque finalmente aceptaron costear el traslado a Suiza. Allí, mientras se recupera de la mielitis, crece en Elena la añoranza de su juventud y del pueblo de Iguala, en el estado de Guerrero, donde creció. Y es en ese estado de enfermedad y melancolía en el que escribe Los recuerdos del porvenir, y la ambienta en las guerras cristeras de los años 20 del siglo pasado. Ya te lo he contado, estaba en Berna muy enferma y me empecé a acordar de mi infancia y entonces escribí Los recuerdos del porvenir. Supongo que hay pocos lugares tan dispares como Suiza y México, pero quizás por eso la escritura, su regreso mental a México, mejora el ánimo de Elena en los largos días de convalecencia, y la nostalgia le permite crear una obra maestra. Una obra en la que narra la violencia endémica en México, el machismo o el racismo contra las comunidades indígenas. 7 décadas después, sus mensajes siguen siendo actuales. La historia, como hemos dicho, la cuenta el pueblo de Ixtepec, en el que muchos ven el germen de Macondo. ¿Quién no piensa en Macondo cuando descubre el personaje de Dorotea, a quien, desde que los zapatistas le quemaron la casa, se le queman los frijoles cuando cocina? Y hay otro detalle que es difícil pasar por alto. En vano cruzaban los jardines nubes de mariposas amarillas. Nadie agradecía sus apariciones repentinas. Elena Garro incluyó Mariposas amarillas en Ixtepec 14 años antes de que García Márquez lo hiciese en 100 años de soledad. Los recuerdos del porvenir es una de las grandes novelas que México le ha dado al mundo, y solo el hecho de que la escribiera una mujer y el descrédito que supuso Tlatelolco para Elena Garro pueden explicar que haya sido minusvalorada durante tanto tiempo. La novela tardó 10 años en encontrar editorial. Lo hizo en 1963, y ya sabemos que poco después Tlatelolco dejó a Garro marcada de por vida, y su carrera literaria en suspenso hasta que rondaba los 70 años. ¿Perdió alguna vez contacto con nuestra literatura, con nuestros escritores? No, con la literatura, no, yo leía a los escritores, pero los escritores no me leían nada. ¿Esto le ha molestado? No tienen por qué leerme. Pero no nos anticipemos, regresemos a los años 50. Después de Suiza, Paz y Garro se separan. En ese momento a él ya le convenía, puesto que se había enamorado de otra mujer. De hecho, él, que antes rechazaba el divorcio, viaja a Ciudad Juárez porque allí la legislación le permite divorciarse con el consentimiento de una sola de las partes. Paz siempre utilizando los instrumentos legales para su conveniencia. Garro entonces, quizás llevada por la nostalgia que le invadió con la escritura de Los recuerdos del porvenir, abraza la defensa de los derechos de los campesinos del estado de Guerrero. Garro siempre se las arreglaba para irritar a la gente. Un día se plantó en un evento organizado por el Fondo de Cultura Económica con un grupo de campesinos indígenas, y como no quisieron recibirlos, pincharon las ruedas de los coches de todos los invitados. Otro día abofeteó al gobernador de Guerrero. Fue también entonces cuando empezó a frecuentar a los políticos, especialmente a Carlos Madrazo. ¿Recordáis a Madrazo? Él fue la otra persona a la que delató el líder de los estudiantes. Carlos Madrazo había sido compañero de Elena en el bachillerato. Su carrera política había sido brillante y había llegado a presidir el PRI, pero quería mejorar la democracia interna del partido, y esas ideas eran muy peligrosas para los mandamases del PRI y le habían obligado a dimitir. Madrazo trabajaba ahora para fundar un partido político de oposición al gobierno. En esos años también tuvo lugar otro suceso sorprendente en el que Garro se vio involucrada. En una fiesta que organizaba la Secretaría de la Embajada de Cuba en México, coincidió con un estadounidense que le llamó la atención. Al poco tiempo vio en las noticias que habían tiroteado a Kennedy en Dallas,
y cuando mostraron la imagen del asesino Lee Harvey Oswald, se dio cuenta de que era el hombre que había conocido en aquella fiesta. Madre e hija se plantaron en la embajada de Cuba para insultarlos y llamarlos asesinos comunistas. A partir de ese mismo año, de 1963, los servicios secretos mexicanos comenzaron a espiar a Elena. Elena Garro, que era vista por los campesinos de Guerrero como la nueva Emiliano Zapata, odiaba profundamente a los comunistas. Como alguien definió algún día su obra, Elena era algo así como una revolucionaria conservadora. Ese revolucionarismo conservador le llevó a tener algún contacto con el movimiento estudiantil. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Un contacto que sellaría su futuro. Pero de reunirse con ellos, a financiarlos o liderarlos en la sombra como quisieron hacer creer desde el gobierno, hay un trecho. Después de Tlatelolco, Elena y su hija ya siempre se sentirán amenazadas. Las amenazan de muerte por teléfono tantas veces que Garro llegará a ver el teléfono como un instrumento de tortura. Muchos de los que compartieron esos años con ellas dijeron que nunca habían oído ni sentido ninguna de esas amenazas. Se dio por hecho que sufrían manía persecutoria o estaban locas. Tal vez exagerasen, pero amenazas tuvo que haberlas. ¿O cómo se explica, si no, que sus gatos apareciesen electrocutados o su perra envenenada? En los recuerdos del porvenir también anticipó el sufrimiento de los inocentes animales, a los que los militares se divierten disparando. Cuando lo van a fusilar, Joaquín Moncada se acuerda de los pobres perros. Ojalá que en el cielo acepten a los animales, dijo, y recordó la triste suerte de los perros callejeros de Ixtepec. ¿Quién los recogerá ahora? Y por si todo esto no fuera suficiente, la mañana del 4 de junio de 1969, solo 8 meses después de Tlatelolco, un suceso vino a enturbiar más toda esta historia. Carlos Madrazo, el político al que acusaban de conspirar junto a Garro, se subió a un Boeing 727 en Ciudad de México con destino a Monterrey. A pocos minutos del aterrizaje, el avión se estrelló contra el Pico del Fraile. El piloto era un veterano aviador que conocía perfectamente la zona. Falleció todo el pasaje. Además de Madrazo y su esposa, viajaba la estrella mexicana del tenis, Rafael Osuna, que había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Rápidamente el ejército acordonó la zona del accidente e impidió que los periodistas circulasen. Los rumores se dispararon y hubo quien afirmó haber visto el avión explotar en el aire antes de estrellarse contra el Pico del Fraile. La muerte de Madrazo allanaba el camino para que Luis Echeverría, uno de los responsables de Tlatelolco, llegase a la presidencia en las elecciones del año siguiente. El temor de Elena Garro por su vida se multiplicó tras el accidente de aviación. Cuando a Elena hija le diagnosticaron un cáncer, los pocos amigos que conservaban les aconsejaron que se marchasen y la tratasen fuera del país, aduciendo que las garras del gobierno mexicano llegaban incluso hasta las mesas de operaciones de los hospitales. Así que iniciaron una fuga de película. Un amigo de Garro tenía una empresa de mudanzas y les prestó un coche con un conductor a sueldo. Los contactos en la frontera de este empresario permitirían pasar a madre e hija como si fueran fardos de contrabando. Pero solo si lo hacían a las 11:30 de la noche, el momento en que los policías sobornados estaban de guardia. Era preciso que llegaran exactamente a esa hora. El coche atravesó el desierto de San Luis de Potosí. Las dos Elenas habían guardado todos sus billetes en unas fajas que llevaban bien pegadas al cuerpo. Pero con el calor del desierto y el sudor sentían que los billetes empezaban a deshacerse. A la altura de Monterrey, el conductor se perdió y se puso a dar vueltas. Entonces Garro se dio cuenta de que estaban dando vueltas alrededor del Pico de Fraile, el lugar donde se había estrellado el avión de Madrazo. Garro, que ya había presenciado demasiadas coincidencias, pensó que había lugares, como Tlatelolco, bañados de sangre y desdicha, y que el Pico del Fraile era otro así. Le urgió al conductor a que encontrase el camino y se alejasen de aquel lugar maldito. Un poco más adelante pincharon una rueda. Tenía que ser la maldición del Pico del Fraile, ¿qué otra cosa podía ser? El conductor, muy nervioso, le pidió a Elena que cantase y ella se puso a cantar una canción mexicana, y así, cantando canciones populares, llegaron a la frontera y siguieron el camino a salvo hasta que el conductor las dejó en Houston. «Pero eso no pasó así», dijo Octavio Paz. «Eso no pudo pasar así. ¿Pero qué es esto? ¿Un capítulo de una mala novela policíaca?»
pues los testimonios que conservamos nos indican que realmente fue así como sucedió. Como escribió Elena Garro, la gente cree con más facilidad una mentira que una verdad. Si ahora le mintiera, me creería. Pero la huida de México no acabará con los sufrimientos de Garro y su hija, sino más bien todo lo contrario. Pasarán casi 20 años en el exilio, años terribles de penurias económicas y problemas de salud. A Elena hija la operan gracias a una colecta que hace su madre entre sus conocidos de Ciudad de México. Las dos Elenas son incapaces de gestionar sus pocos ingresos y se lo gastan todo en ropa de marca, aunque luego tengan que pasar el día comiendo únicamente frijoles. Desde Nueva York viajan a España porque allí tienen familia y la vida es más barata que en Estados Unidos. Pero será otro grave error. Elena se peleará con la familia y madre e hija acabarán en un hogar para indigentes. La situación de Garro llegó a oídos del entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y es Tierno quien se pone en contacto con Octavio Paz para que las ayude. Qué doloroso tiene que haber sido pedir ayuda al gran enemigo que uno tiene en la vida. Paz consigue que a su hija Elena la contraten en la Embajada de París, aunque será conocida como la peor trabajadora de la historia de la embajada. Unos años después volverán a México. Cuando lo hagan, Elena morirá sola, rodeada de sus gatos y lamentando la vida que ha llevado. Cuando escuché este audio, me estremecí. Me parece una de las declaraciones más terribles que alguien puede hacer poco antes de morir. Si pudiera, le echaba un borrón a toda mi vida. ¿No ves que no he hecho más que tarugadas? Puede que la vida de Elena Garro estuviese llena de tarugadas, pero dos la condenaron. La primera, casarse con un hombre tiránico que trató de anularla. En un poema él la llamaba Circe, como la sacerdotisa de la Odisea, que convierte a la tripulación de Ulises en cerdos. Ella le escribió después: Decías que yo era Circe. La mejor prueba eres tú, cerdo. La segunda gran tarugada fue la delación de Tlatelolco, su papel misterioso aquellos días que la enfrentó con todos. Su penitencia fueron casi 25 años de ostracismo. Los verdaderos culpables siguieron en el gobierno y alguno, como el oscuro Luis Echeverría, murió a los 100 años en su cama. En cambio, a Elena Garro la convirtieron en piedra. Pero es que eso ella ya lo había predicho en los recuerdos del porvenir. La díscola Isabel Moncada terminaba convertida en una piedra. Soy Isabel Moncada, nacida en el pueblo de Ixtepec el 1 de diciembre de 1907. En piedra me convertí el 5 de octubre de 1927. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos. Aquí estaré con mi amor a solas, como recuerdo del porvenir, por los siglos de los siglos. Esta nueva premonición de Casandra de Elena Garro me devuelve al inicio de este capítulo, aquel día hace un año en que estuve frente a la piedra, a la lápida de la Plaza de las Tres Culturas, la que conmemora a los caídos en Tlatelolco. Me devuelve al poema de Rosario Castellanos, al dolor por el silencio, por la impunidad, porque prosiga el banquete. Ixtepec nos dice que somos solo memoria y la memoria que se tenga de nosotros. Ixtepec también nos dice que una generación sucede a la otra y cada una repite los actos de la anterior. Solo un instante antes de morir descubren que era posible soñar y dibujar el mundo a su manera. Quizás algún día alguna generación descubra que es posible romper esa rueda. Quizás alguna generación consiga soñar el mundo a su manera antes de que sea demasiado tarde. Y hasta aquí nuestro episodio sobre Elena Garro, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y en 15 días volveremos con otro autor. Os dejamos una pista. El israelí Amos Oz contaba que tenía tan poco espacio cuando se inició en la literatura que tuvo que escribir su primera novela en el retrete. Pues nuestro próximo protagonista también escogerá un lugar un tanto extraño para escribir. De hecho, se construirá un búnker para hacerlo. Y hasta ahí la pista. Si queréis saber más sobre el retrete de Amos Oz, podéis leer sobre él en el libro Tinta Invisible, que ya está disponible en todas las librerías de España y que en los próximos meses llegará a Latinoamérica. Si queréis saber más sobre Elena Garro, tenemos unos extras del capítulo preparados para vosotros. Solo tenéis que suscribiros en la web grandesinfelices.com
y os llegará a vuestro mail una newsletter con los extras. Y si queréis conocer al autor que escribía en un búnker, entonces nos escuchamos dentro de 15 días en Grandes Infelices.